Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo E3, conformado por Jacqueline Batres, Blanca Coy, Jocelyn Escobar y Catherine Flores. Les estaremos hablando sobre la NIA 705, que trata de la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Para ello empezaremos a ver lo que es el alcance, donde nos dice que esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando al formarse una opinión que de conformidad con la NIA 700 concluya que es necesario una opinión modificada sobre los estados financieros. En esta norma habla de tipos de opinión modificada. Entre ellas está la opinión con salvedades, la opinión desfavorable o adversa, la denegación o abstención de opinar. Esto se basará el auditor conforme la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, que es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o que para el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de las cuestiones en los estados financieros. La fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos determinados a partir del 15 de diciembre del 2016. El objetivo de esta norma es que el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de la auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no estén libres de incorrección material. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Las definiciones que nos dice esta norma. La primera nos habla sobre la generalización. Para ello nos dice que en esta norma son efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que, a juicio del auditor, primero no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros, luego que en caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicos, estos representan o podrían representar una parte sustancial de estados financieros o en relación con la revelación de información son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. También nos habla de la opinión modificada que como anteriormente ya lo vimos. Los requerimientos de esta norma. En situaciones en las que se requiere una opinión modificada. Para empezar, esto es cuando el auditor concluya sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida que los estados financieros en su conjunto no estén libres de incorrección material o que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir en los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Muchas gracias. Determinación del tipo de opinión modificada. Como la NIA lo menciona, esta va a depender de la naturaleza del hecho que origina la opinión modificada y el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos que pueden haber en los estados financieros. Un auditor va a emitir una opinión con salvedades cuando éste obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pero las incorrecciones detectadas, ya sea individualmente o de forma agregada, sean materiales, pero no generalizadas para los estados financieros. O también ahí está el caso de que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente, pero concluya que los efectos de las incorrecciones no detectadas, y en ese caso las hubiera, podría ser material, aunque no generalizada. Un auditor va a emitir una opinión desfavorable o adversa cuando éste obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pero las incorrecciones detectadas sean materiales y generalizadas. Quiere decir de que estas incorrecciones pueden tener un impacto negativo en los estados financieros o que no se presente razonablemente la información en estos estados. Es por esto que el auditor pues emite una opinión desfavorable. Está también la denegación, abstención de opinión. Esto es cuando el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basar su opinión. Quiere decir de que le aplicó todos los procedimientos de auditoría, pero aún así no logró conseguir la suficiente evidencia.
También están los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si en ese caso las hubiera. Estos efectos pueden ser materiales y generalizados, o cuando en circunstancias poco frecuentes que suponga la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya de que a pesar de haber obtenido la evidencia de auditoría suficiente, no es posible formar una opinión debido a la posible interacción de las incertidumbres y el efecto acumulativo en los estados financieros. Hay consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada cuando existe una limitación impuesta por la dirección. Si el auditor observa que la dirección impone una limitación al alcance de auditoría y considera que es necesario expresar una opinión con salvedades o denegar su opinión sobre los estados financieros, entonces el auditor va a solicitar a la dirección que elimine la limitación. Si en este caso pues la dirección se niega a hacerlo, entonces el auditor va a concluir que los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si en este caso las hubieran, podrían ser materiales pero no generalizados. Entonces el auditor expresará una opinión con salvedades. Y si una opinión con salvedades no es adecuada para comunicar la gravedad de la situación, entonces el auditor va a renunciar a la auditoría, esto cuando las disposiciones legales lo permitan y sea factible. O si no es factible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, el auditor va a denegar la opinión o se va a abstener de opinar sobre la información de los estados financieros. Otra consideración en relación con una opinión desfavorable o con la denegación de opinión. Cuando el auditor considere necesario expresar una opinión desfavorable o denegar la opinión sobre los estados financieros en su conjunto, el informe de auditoría no debe de incluir simultáneamente una opinión no modificada sobre un solo estado financiero o sobre uno o más de los elementos. Dentro de la estructura y el contenido del informe de auditoría, cuando se expresa una opinión modificada, nos habla de una opinión modificada. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título opinión con salvedades, opinión desfavorable, que en este caso puede ser adversa, o denegación, que es cuando se abstendrá de dar la opinión según corresponda. Asimismo, nos habla de opinión con salvedades. Esta debe emitirse, esta opinión, con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros. El auditor debe manifestar en su opinión, excepto para los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión, con salvedades. Asimismo, nos habla de una opinión desfavorable, adversa. Este debe emitirse cuando el auditor exprese una opinión desfavorable, adversa, manifestará que en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de opinión desfavorable, cuando el informe de conformidad con marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos no presenten fielmente la información, y también cuando los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. También nos habla de una denegación de opinión. Esta es cuando el auditor deniega la opinión, se abstendrá de opinar porque no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que pueda expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, también debido a la significabilidad de las cuestiones o cuestiones descritas en un párrafo de fundamento de la abstención de opinión, y también cuando la corregirá la declaración requerida que indica que los estados financieros han sido auditados para manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros.
Asimismo, nos habla de fundamento de opinión. Este es cuando el auditor expresa una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos específicos requeridos por la NIA 700, que debe sustituir el título de fundamento de opinión, que nos habla el párrafo 28 de la NIA 700, fundamento de la opinión, con salvedades o desfavorable o abstenerse de opinar. Y dentro de dicha sección debe de incluir una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada. Si existe una incorrección material en los estados financieros que afecta a calidad concreta de los estados financieros, el auditor incluirá en la sección fundamento de opinión una descripción y cuantificación de los efectos financieros. Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la información descrita, el auditor incluirá en la sección fundamento de la opinión una explicación de las razones por las que tal información es incorrecta. Opinión con salvedades. El auditor expresará una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las desviaciones, incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales o significativas, pero no generalizadas para los estados financieros. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las desviaciones o incorrecciones no detectadas, si las hubiese, podrían ser materiales, aunque no generalizadas. Opinión desfavorable o adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable o adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. También cuando el auditor exprese una opinión desfavorable, manifestará en el párrafo de opinión que, en su opinión, debido a lo significativo del hecho o de los hechos descritos en el párrafo del fundamento de la opinión desfavorable, los estados financieros no presentan la imagen fiel o no se presentan fielmente de conformidad con el marco de información financiera aplicable cuando hayan sido preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. O también los estados financieros no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable cuando hayan sido preparados de conformidad con un marco de cumplimiento. Cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga a opinar porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en el párrafo de opinión, el auditor debe manifestar que, debido a la significatividad del hecho o hechos descritos en el párrafo de fundamento de la denegación de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría y que en consecuencia a esto, el auditor no expresará una opinión sobre los estados financieros. La responsabilidad del auditor cuando exprese una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, corregirá la descripción de su responsabilidad para manifestar que considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para expresar una opinión modificada. La responsabilidad del auditor cuando se niegue a dar su opinión, el auditor también modificará la descripción de la responsabilidad y el alcance de la auditoría para manifestar que su responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basada en la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría, pero que, debido al hecho de que no
no encontraron suficiente información o no tienen suficiente evidencia, él se abstiene a dar dicha opinión.